Hola, hola, bienvenidos al espectacular mundo de Juan. Epa, ¿cómo que Juan? ¿Qué es esto? Chamo, eso no es lo que tenías que decir. Eso no es. ¿Cómo que no? Ay, marico, ya nos quieren secuestrar el podcast. Uno trae los invitados y mira lo que hace. Así es. Hola, bienvenidos al espectacular podcast de Bert and Ernie. Por aquí está Ernie o Akitoki. Por allá está... Humberto o Jaux. Y por allá el usurpador, Por aquí Juan Onau. Juan Onao. ¿Cómo Chamo, están no todos? no lo vamos a invitar más porque si no, entonces nos va a terminar de robar el podcast. Lo Así intenté, es. me había gustado mucho esto. No, al contrario, Bueno, bien. bienvenido esta vez y alguna otra que tengamos que hacer. Lamentablemente, por ahora, va a ser el último capítulo que vamos a tener con Juan. Así es. Hoy es el último capítulo de esta saga que comenzamos hace un par de semanas, donde estamos hablando un poco de uno de los videojuegos que más nos han marcado en nuestra vida gamer, que es el juego de World of Warcraft. Creo que ahora vamos a irnos paseando, vamos a ir recorriendo todas estas expansiones, cómo las fuimos viviendo cada uno de nosotros, porque ahí cada uno de nosotros tuvo ir y venir con las expansiones. Algunas las jugamos, otras no las llegamos a jugar, y todo esto va también a conectar con lo que para nosotros, cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta de lo que es el decaimiento o la caída de World of Warcraft, de nuestra vida, ¿no? O sea, cómo Ujú. ya empezamos a desligarnos un poco del juego y empezamos a invertir nuestro tiempo en otras cosas, ¿no? Eso es un poco lo que traemos para hoy. Entonces, hablando de Breath of the Lich King, yo voy a mencionar algo. Yo me acuerdo que cuando sale esta expansión, yo personalmente estaba todo hypeado, o sea, estaba con un fanatismo y una dedicación exclusiva a World of Warcraft, justamente por el tema de Burning Crusade. Estaba en una etapa donde estaba haciendo muchos raids, estaba haciendo el contenido más complejo y más difícil que el juego te podía ofrecer. Y para mí, si tú me preguntas, uno de los personajes, creo que si tú me dices, oye, ¿cuál es tu personaje favorito de toda la saga de Warcraft o de todo el lore de Warcraft? Yo me atrevería a decir que para mí es Arthas. ¿Sí? Para mí Arthas es uno de los personajes más increíbles de toda esta saga. Y que justamente la expansión se fuese a enfocar en este personaje, para mí era increíble, ¿no? Y que lo Y volvías a otra, ver, porque claro, vamos a tomar en cuenta de la historia. En Warcraft 3 la última vez que vimos fue, ajá, él se peleó con Illidan en Frozen Throne y después el bicho se quedó ahí sentado en el trono y ya, más nunca supo nadie de él. De hecho, ni siquiera ni en Burning Crusade ni en ni en Vanilla, Vanilla, de que, claro, ajá, ¿qué pasó con Arthas? Nadie sabía nada y de repente, no, mira, que Arthas ahorita estaba regresando al mundo casi que para conquistarlo, todo el mundo como que mierda, ya, volvió Arthas, queremos saber qué coño fue lo que pasó, dónde estuvo, qué hizo, despertó un dragón. claro, Era claro, eso también, el conocer de qué venía la historia. exactamente. Y otro elemento que también me generó demasiado ansiedad, antelación a que saliera este juego, era la posibilidad, y eso fue algo que cada cantidad de expansiones Blizzard fue implementando en este juego, de que venía una nueva clase, venía un nuevo rol que podías desempeñar en el juego, y era el rol del Death Knight, ¿no? Sí. De este caballero oscuro que era como una especie, era como una antítesis del paladín. El paladín, todo que lucha por la justicia, la luz y las cosas bonitas. Este tipo era toda muerte y toda cosa de ese estilo. Y Arthas es un Death Knight, es de ese rol. A mí honestamente la expansión me gustó bastante, o sea, la disfruté mucho, me gustó el ambiente que tenía, las zonas incluso, donde tenía algo muy particular que tenía, a diferencia de Burning Crusade, que comenzaban todo el mundo en una starting zone. Aquí tenías dos. Arrancabas como que en los extremos de los mapas, que eran los starting zone, y ambas
iban yendo hacia el medio, hacia lo que era ya la parte norte del mapa, que era donde estaba la citadela, Ice Crown Citadel, donde está Arta, pero hacía eso, como que había dividido la historia en dos zonas. Hicimos los dungeons, en cuanto a raids, bueno, traía un Battleground nuevo también, mentira, Sí. dos Battleground nuevos. Había Ujú. uno que era una especie de Alterac Valley que tenías que conquistar ciertos puntos, pero a su vez este, tenías vehículos y los edificios podían ser destruidos, o sea, era algo chévere. Sí. Entonces, en general, la expansión traía un montón de cosas, no solamente era el tema de la historia, y eso se reflejó justamente en la cantidad de gente que estaba jugando la expansión. Claro. Y otro elemento que trajo esta expansión, que después lo fueron desarrollando con mayor fuerza, era el hecho de que hasta este minuto todas las zonas del mapa se mantenían igual, a pesar de los eventos que fuesen ocurriendo durante el juego. O sea, por ejemplo, por decirles un ejemplo, imagínense que hubo una especie de invasión a Orgrimmar, por ejemplo, o a Undercity, había una invasión y tú repelías esa invasión, pero durante la historia que te narraban, durante esa invasión, alguien moría. Luego que terminaba ese evento, tú regresabas a Undercity y esa persona que moría todavía estaba viva, porque no te cambiaban la dinámica y la ambientación. Entonces, un personaje nivel 1 veía exactamente la ciudad de la misma manera que tú como nivel 60 y al haber pasado esa historia que estaba mencionando, tú veías, ¿no? O sea, era Sí. exactamente igual. Ujú. Con esta expansión eso cambia y hay eventos que te modifican por completo el mapa o la zona donde tú estás. O sea, por ejemplo, hay un pueblo y entonces ese pueblo es víctima de una invasión de muertos, de hartas. Entonces el pueblo queda todo destruido y para ti, que eres nivel 60 y que ya viviste esa parte de la historia, cuando tú vas al pueblo lo ves destruido, pero una persona que iba antes de haber vivido esa parte, veía el pueblo en su máximo esplendor, ¿no? O sea, no lo veía destruido ni nada. Incluso no te podías encontrar con esa persona hasta que los dos no hubiesen vivido la misma parte de la historia. Ajá, Y eso es ajá. algo que hasta ese momento no se había hecho y este juego lo hizo. Otra cosa importante de esta expansión fueron que volvieron a aparecer los raids como el de Nax, Naxxramas, que lo volvieron a Ajá. introducir al principio del juego, Ujú. y Correcto. también Onyxia, que trajeron Onyxia para la celebración de aniversario de WoW. Ujú. Claro, Trajeron Onyxia para poderlo hacer a nivel de esta expansión. correcto. Eso es verdad. Sí, hubo Y, una. y una ciudad importante también del lore de Warcraft 3, Dalaran. Dalaran, correcto. Esa era la ciudad principal donde todo el mundo tenía que converger. Cosa que ya había pasado a Con partir Shattrath. de, Ujú. sí, con Shattered Ujú. City en Burning Crusade. En Burning Crusade. Que Exacto. Dalaran era como una especie de Hogwarts, ¿no? Dalaran era la casa de los magos. Era la academia donde estudiaban los magos del juego y se Sí, graduaban y todo eso. también estaba la zona de los Rogues. Oh, y en la alcantarilla, que había una arena que era justamente abajo. Ujú. Claro, claro, Correcto. la zona de los Rogues abajo en la alcantarilla, donde Sí. todos estaban escondidos para matarte. El diseño de la ciudad es muy chévere. Igual para hacer cosas, tipo como que el barrio de las profesiones. Entonces tienes que si el ingeniero en un lado y al lado tienes el tipo que hace el mining y al lado tienes el otro. Entonces, de forma que te puedas mover en la ciudad y hacer tu otro trabajo de la profesión también ayudaba muchísimo. Y el otro elemento que trajo esta expansión y que llega para quedarse a partir de ese momento para todas las demás expansiones, era que hasta este punto los dungeons y los raids solo tenían una dificultad. Solamente venían y así como venían tenías que hacerlo. No tenías un slider para aumentar o disminuir la dificultad. Y con esta expansión llegan lo que son los heroicos, los dungeons heroics y los raids heroics. Y también llegan los mythic, ¿no? Los mythic raids. Entonces, básicamente lo que venían a traer estas nuevas dificultades era un poco más de loot, o
sea, en el sentido de que si tú hacías el dungeon o el rey en esa dificultad, las recompensas que ibas a obtener eran mucho mejores, ¿no? Entonces, lo que quedaba como normal, o sea, como la dificultad por defecto, ya no te ofrecía el mejor equipamiento que podías obtener del juego, sino que tenías que ahora hacer ese mismo evento en una dificultad mayor si era que quisieras tener el mejor equipamiento posible o la mejor arma posible. Y eso vino también a traer un poco más de accesibilidad a gente que no tenía el tiempo para invertirle tanto al juego para que pudiese ver el contenido, ¿no? Bueno, tiempo y organización. Recordemos También, de lo que conversábamos en el pasado, tenías que tener una organización de, mira, ponerse de acuerdo tantas personas, correcto. con ciertos roles específicos para hacer este dungeon o este evento. Junto con los heroicos y con los míticos y esto es lanzado también con otra herramienta dentro del juego que era para buscar grupos, para hacer este Mm, tipo de contenido. O sea, para hacerlo correcto. también más fácil la organización. Eh, y simplemente lo que hacías era, te metías en una parte del juego, en una herramienta, oye, yo quiero hacer el Dungeon A, este, por poner un ejemplo. ¿Y qué rol voy a desempeñar dentro de ese Dungeon? Yo voy a ser un DPS de melee. Entonces, el que organizaba el grupo o el que creaba un grupo que iba a hacer eso, otra persona cualquiera, podía ver una lista de las personas que querían hacer ese dungeon y decir, oye, mira, sí, yo necesito un healer, entonces escogí un healer. Ah, necesito un DPS, oye, pero ya tengo un mago. Entonces no puedo hacer rango, sino voy a preferiblemente escoger uno de cuerpo a cuerpo. Entonces iban así. Y Mm, simplemente lo que trataba de hacer eso era organizar o hacer más fácil la organización del grupo. O sea, ujú, esa era la forma de darle un poquito más de accesibilidad ujú. al contenido que había. Claro. Y además también otra cosa que a mí como que tampoco me conectó mucho era que la temática, ¿no? La ambientación de la expansión, si bien era enfocada en Arthas, y Arthas es un Death Knight y es un tema de muertos y de ese tipo de cosas, de magia negra y no sé qué, sí tenía mucho contenido enfocado en similitudes con lo que es la mitología nórdica. Y yo la verdad con la mitología nórdica no compagino mucho, no me interesa mucho, ¿no? Entonces, como que ver tanto contenido orientado a esa temática tampoco era como que algo que me llamara o me apasionara. Entonces, cada vez que venía algo de ese tipo de contenido, por ejemplo, Uldor, que creo que es un tema como de gigantes y cosas así, no era lo mismo que, por ejemplo, lo que era Karazhan, que tenía otro tipo de temática, era otro tipo de foco, era como una torre Ujú. abandonada donde había un mago y había como secretos y cosas así que tenías que averiguar. Entonces, para mí también el tema de la temática no me llamó mucho, ¿no? Ver, yo fui todo lo contrario. O sea, en especial Uldor me parecía rechísimo el rey. Por lo mismo, que Mm, eran todos los titanes y ver y que no, que ellos fueron los que en cierta forma crearon el mundo y todavía había una serie de misterios de, pero ¿quién son los titanes y por qué están aquí y por qué crearon este poco de cosas con tecnología y hay unos engranajes en medio de la tierra y todos locos? Y que después te das cuenta que encima tienen una subtrama dentro del rey, que aparte de los titanes, es que los bichos tienen encerrado a un ser todo extraño ahí que tiene como un montón de bocas y uno que verga, pero ¿qué coño es esto? Y es o dentro del lore, Orcos. una vaina que se llama los dioses antiguos. Ujú. Oye, y era toda esa estructura alrededor de eso, más que podías agarrar una monta dentro del dungeon. Ulduar era, para mí era un éxtasis jugar esa vaina. O sea, yo era todo lo contrario. La expansión, toda la temática me encantaba, todo, todo. Y después de esta expansión vino Cataclismo, chamo. Creo que dejamos de jugar antes de que incluso anunciaran la expansión. Como que nos quedamos en un punto de Wrath of the Lich King y por ciertos motivos, y por ejemplo, voy a comenzar yo, motivos personales, por falta de tiempo, necesitaba continuar o mejorar en la universidad y eso.
dejé de jugar el juego. Pero no sé, Juan sí creo que jugó un poquito más Yo sí jugué Lich King, jugué un poquito Cataclismo también. La verdad que todas las expansiones las jugué hasta unos años atrás nada más que dejé de jugarlos. Para mí el problema que tuvo Cataclismo, por ejemplo, trajo muchos cambios al juego, bien sea de mapas, de interfaces, de los talentos, de las clases. Trajo un cambio muy grande al juego y fue algo que a lo mejor no fue muy aceptado por tantas Ujú, cosas que trajo de... claro. A mí desde la perspectiva, bueno, a pesar de que ya definitivamente había dejado de jugar World of Warcraft, o sea, había una serie de elementos y también elementos de la vida personal, muy en la línea contigo, Ernesto. de... Este, vino Cataclismo, pero desde el punto de vista de la narrativa, de la historia del juego, era como que ya la parte más alta, o sea, la cúspide a la que podía llegar el juego desde el punto de vista narrativo, para mí, en lo personal, ya había pasado, ¿no? Entonces, ya era un tema que habías vencido a Illidan, habías vencido a Arthas, y entonces ahora como que, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué puede ser más épico o más significativo que estos dos villanos de la saga, ¿no? Y ahí metieron a Blackwing, eh, que es un dragón gigante y súper poderoso y hace un pocotón de cosas. Y justamente en esta expansión el cataclismo viene por el despertar de este dragón y adicionalmente a eso, el juego recuerdo que al principio tenía como mucho contenido de temas de la naturaleza, que si ahí empezaba, creo que era Troll, a decirte que los elementos ya no le contestaban, entonces tenías que Sí. hacer como unos quests asociados a temas del agua y del viento y del fuego y de la tierra. A mí todos esos temas de la naturaleza y del ambiente y todas esas mariqueras, a mí me dan la no me gustan. Entonces ya veníamos de una temática nórdica que no me apasiona, y ahora veníamos con una temática que era más asociada a temas de la naturaleza, los chamanes y los druidas y todas esas cosas, que tampoco me llamaba la atención. Entonces era como que, bueno, ya, no, 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 nada, o sea, no me interesa. Entonces, no, yo la verdad, Cataclismo no lo jugué y entiendo que ustedes ahí tampoco lo jugaron así mucho, ¿no? Yo cero, cero, cero. Cero, cero. Y tú, Juan, viviste así como que pinceladas del juego, ¿no? Voy a darte mi opinión. Sí lo jugué, me gustaron todos los Ok, dungeons y todos los raids. El ya. problema, Pues sí lo aparte de jugaste todo el bastante. cambio, sí, sí, sí lo jugué. O sea, como te digo, Cataclismo fue que empezaron a introducir la salida de los raids por tiempo. No salían todos los raids de una sola vez. Tenías que esperar semanas, incluso meses para el siguiente raid. Y eso Ok, también hacía como tú dices, te cansa, porque si tienes que esperar un mes y medio para, después que terminaste un raid, hacer el siguiente, a lo mejor en ese mes y medio te aburriste y no quieres hacer más nada. Y eso fue una de las cosas claro, que, en mi opinión, hizo que mucha gente dejara de jugar en Cataclismo. Aparte de todos los cambios que hubo en el mapa, los talentos, las clases. O sea, fue una expansión con cambios totales en todas partes. O sea, fue algo muy grande. Pero en cuanto a Dungeons y a Raids, la experiencia fue para mí mejor que la de Wrath of the Lich King en cuanto a la temática, como tú dices. A mí me llamaba tampoco mucho la atención que la temática que había antes. Esta era un poco ujú, más entretenida. Pero ok. te aburrías esperando siempre. Bueno, después de esa expansión vino Mists of Pandaria, que era la siguiente expansión. Ujú. Ujú. Yo recuerdo cuando la anuncian, que toda esperanza que yo hubiese tenido para volver a World of Warcraft a través de que implementaran alguna temática o algún elemento interesante, con esta expansión se vino abajo porque me pareció ridículo realmente cuando la vi, Estamos de acuerdo. en el sentido de que ya no había un ser maligno, épico y con el cual había que luchar, sino que ahora era un tema como de, De no sé, sí, de redescubrir algo nuevo. redescubrir algo espiritual, algo así como que por qué estamos peleando la alianza contra la Horda, por qué no somos amiguitos, una cosa así. Creo que ese era un poco el foco y me pareció ridículo y al final implementaron un personaje que eran los pandas,
que los Pandarian, que era esta clase que aparecía en Warcraft 3, pero que realmente no le habían dado mucho énfasis. Y era un tema así, toda una ambientación en Asia, en China, que la verdad a mí no me llamaba mucho la atención. Bueno, era, o sea, ver realmente al pandita, que en Warcraft 3 era solo un héroe, fue chévere porque todo el mundo como que decía, berro, ¿y de dónde sale esto? ¿Y ese panda de dónde qué? Y en el mundo, en World of Warcraft nunca se había visto. Entonces fue en cierta manera como que, oye, de pinga que le van a dar como que el background a esto. Incluso los pandas tú podías ser de la Alianza y de la Horda. O sea, aquí no traían, a diferencia de Wrath of the Lich King, que traían una clase, aquí traían era una raza, aparte que podían usarlo ambos. Y si bien la temática asiática y todo este lore de que era una isla y los panditas y no sé qué, tampoco en un inicio fue como que, nah. O sea, a mi parecer también fue como poco divertido o aburrido. Claro, claro. ¿Y tú, Juan, cómo te viviste esa expansión? Lo que trajo entretenido esta expansión fue en los raids, por ejemplo. Sabes que antes era raids de 10 o de 25. O sea, o hacías 10 o hacías 25. En este Correcto. introdujeron los raids flexibles, que podías ir con un grupo desde 10 en adelante. Mientras cada persona que ibas agregando le iba cambiando la dificultad. O sea, no tenías seguro que llegar a 25, podías ir con 12, 14, 15, con lo que tú quisieras. Y eso abrió un poco las posibilidades de poder hacer más raids y que no importase que no tuvieses a juro 25 personas, pero 10 personas sí las podías conseguir, a lo mejor 13, 14, entonces podías Ujú, todos ir a disfrutar. En cuanto a la temática, entretenida, un poquito así asiática, los pandas no me llamaban para nada la atención al principio, después se agregaron y se aceptaron ahí. Y lo otro que había en el juego, agregaron una isla que era una isla donde te permitían conseguir ítems con los cuales tú podías ir subiéndole los ítems a tus otros personajes, porque lo que caía te lo podías transferir por correo a tus otros personajes. Entonces, como que era una forma más fácil de darle ropa a tus otros, tu a tus equipamiento, otros claro, characters para que exacto. exacto. Sí. Sí, y justamente ahí yo recuerdo que tú jugabas y invertías mucho tiempo en esa isla, que era una isla como que tenía varios bosses que Sí, aparecían cada cierto tiempo y tenían la oportunidad estos bosses de soltarte equipamiento importante, que era equipamiento épico. Esa era la categoría que le dan a ese tipo de equipamiento. Y recuerdo que Ernesto de repente empezó a jugar contigo y ustedes empezaron a sonsacarme como que, chamo, pero vamos a jugar, vamos a jugar. Y al final yo dije, bueno, vamos a darle, vamos a jugar. Sí, lo que pasó fue esto, porque como dijimos hace un rato, como que salió el juego, lo anunciaron y tuvimos todos como que, ahí más o menos. Y luego, al pasar los años, ya en su etapa final de Mist of Pandaria, anuncian la próxima expansión, que la próxima expansión es Warlords of Draenor. Pero al ver esa expansión dijimos, berro, no, ya va, esa sí la quiero jugar. Pero entonces vamos Claro, a comenzar a jugar en lo que está, que es la parte final de Mist of Pandaria, para ya tener el nivel suficiente y estar como que en el máximo para cuando llegue la expansión nueva. Y cierto, cierto, ahí es donde entramos en el juego de Mist of Pandaria. Llegamos claro. tarde, pero sí vimos parte del contenido y sí hicimos algunos raids, comenzamos también a ver un poco la historia que al final, como tú dices, no había un malo de forma taxativa o general de que el gran villano de la expansión es sino que lo construyeron en la medida que la historia iba avanzando y era el líder de la horda, que era Garrosh. Y al final Claro. Ujú. él era digamos, manipulado por otro ser que son otro de los Old Gods y todo esto, pero al final él era el malo de la expansión. Este, Garrosh Hellscream. sí, y cuando hacías los raids, uno de los raids era una invasión que tenías que hacer a Ogrimmar para derrotar a Garrosh y bueno, la idea era matarlo, por desgracia no lo mataron en ese momento. Odio al personaje, por cierto. Este, marico, cada vez que No, hacía ese raid yo entraba a esa mierda y la escupía en el piso como que Garrosh de mierda. Joder.
Total que al final lo derrotas, pero eh, la idea era todo alrededor de este tipo. Claro, Y como hacíamos ya los raids, volviendo al punto de la isla, había una isla que luego pasábamos mucho tiempo allí porque hacías cosas que valían la pena o que te ayudaban para subir para la próxima expansión. Y, o sea, correcto. Era realmente era entretenido. burda, Sí. bastante, Claro. bastante. Hay algo que agregaron en el juego que yo personalmente no lo experimenté y nunca lo he hecho, no sé si ustedes a lo mejor lo hicieron, fue el sistema de las mascotas, de las peleas de mascotas. Ajá, ajá. Sí, Que es verdad. algo así como tener unos Pokémones e ir a pelear contra otra persona, pero eso fue introducido en esta expansión y sí Claro. conozco gente que se dedica, que de hecho juega World of Warcraft Se solamente dedica a por eso. jugar el juego de las mascotas. Sí, 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 busca mascotas, las sube de nivel, busca otras sí. personas para pelear, o sea, no juega, no disfruta del juego haciendo raids ni nada, sino haciendo lucha de mascotas. Literalmente es Pokémon. Yo Sí, nunca me metí en eso porque, berro, Sí, yo no sé. tampoco. Realmente de tienes que acuerdo. dedicarle un montón de cosas para Sí. hacerlo. Y esto yo creo que igual, a pesar de eso, es un elemento que tiene el juego, que es que el juego podía ser lo que tú quisieras que fuera. Tú si querías empezar a jugar World of Warcraft y dedicarte a hacer este contenido de raids y de dungeons, lo podías hacer. Por otro lado, podías dejar eso de lado y no, nunca ver eso y dedicarte a pescar o a recolectar matas o a hacer como una especie de granjero. Eso también lo podías hacer. Si querías ponerte de explorador y descubrir el mundo, también lo podías hacer. Si querías jugar esto que acaban de decir ustedes, que era este como recolectar mascotas y hacer Pokémon, también lo podías hacer. Si te querías hacer millonario, lo podías hacer. O sea, podías dedicarte a hacer el contenido que a ti te diera la gana. Entonces, eso yo creo que abre las puertas a que el juego, a pesar de que han pasado tanto tiempo, siga estando vigente y siga gente abocándose a jugarlo y como que cada vez que sale una expansión, la gente como que se emociona, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, exactamente, con mi hijo Pandaria, haciendo un resumen allí, empezamos a jugar como para no estar tan lejos o tan de bajo nivel cuando saliera esta siguiente expansión de Warlords of Draenor. Y ahí explícanos un poquito por qué yo creo que a los tres esta expansión venía como que de alguna manera reavivar la llama de World of Warcraft, de querer jugarlo, de como que no, a mí en lo personal me hizo creer, bueno, ahora sí, ahora vuelve Warcraft disparando con todos los cilindros a toda velocidad, o sea, ahora sí viene la cosa buena, que era esta expansión de Warlords of Draenor. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? Chavo, por una cosa, por lo que conté antes del malo de Mr. Pandaria, de Garrosh, de repente sale la expansión y sale el trailer, y en teoría ya habíamos derrotado a Garrosh y supuestamente estaba en un juicio y tal. Y cuando vemos la expansión, primero sale el Dark Portal, que todo el mundo como que, miércoles, ¿qué pasó? Outland otra vez, ¿qué es esto? Luego de que sale el Dark Portal, llegamos a ver a un personaje también muy icónico de Warcraft 3, Hellscream, Scream, Hellscream, que de hecho es el papá de de Garrosh. el que hablamos antes, que es Garrosh. Ujú. Cuando sale él, todo el mundo como que, pero ya va, ese tipo está muerto. Él murió cuando en una pelea junto con Troll. Control. Ujú. Y era como que, ¿qué pasa aquí? Y entonces pasa una serie de eventos que también marcan un antes y un después en toda la historia de Warcraft, que es cuando los orcos beben la sangre de un tipo, de un enemigo, y se vuelven como en cierta forma malos, sino Ujú. están como poseídos, por decirlo así. Ujú. Y ese evento no pasa, sino el tipo rechaza esa sangre y cambia completamente todo lo que venía. Yo no, pero ya va, ¿qué coño está pasando? Y cuando nos damos cuenta está Garrosh junto a él. Cuando Garrosh en Ujú. teoría en esa época ni siquiera había nacido, entonces comenzaba a poner un precedente de, pero ya va, ¿qué coño está pasando aquí? Aparte salen un montón de orcos de Warcraft 2 y Warcraft 3, también icónicos, que Ujú. ya no existen en el mundo y estaban ahí. Y luego es Ujú. que cuando es la presentación como tal, de que explican un poco más la historia, cuentan es que vamos a regresar a como en un timeline diferente y a una época diferente en la cual este personaje que es Garrosh volvió al pasado, cambió la historia y ahorita
en teoría, los que ya estaban muertos, todos estaban vivos. Y era como que ver Warcraft 2 y Warcraft 3 en su apogeo de qué hubiese Claro. pasado si esos eventos no hubiesen ocurrido. Y nada, el hype que tuvimos con esa presentación fue berro. Esto sí va a ser la expansión la mejor Del expansión que va momento, a haber. O sea, el acabose, claro. sí, tal cual, tal cual. Pero después que pasó ya cuando la cosa finalmente llega a mí en lo personal, y no sé si a ustedes, una de las cosas que traía el juego y que la anunciaban y que cuando lo anunciaron a mí realmente no me llamó mucho la atención, este, era el tema del Garrison, ¿no? El tema, lo que te promocionaban era que ahora tú ibas a poder tener tu propio asentamiento, tu propia ciudad, por decirlo de alguna forma, y en esa ciudad o en ese campamento que ibas a crear, por de alguna manera, ibas a poder tener todas las cosas que tenías en una ciudad grande, como por ejemplo en Ogrimmar o en Undercity o en cualquier otra ciudad, sino que ahora todo lo ibas a tener ahí. Y lo podías customizar, tú podías cambiar los edificios como tú quisieras. Exactamente, exactamente. Y a mí en lo personal eso fue un elemento negativo para el juego. En el papel, a mí sí me llamaba la atención, o sea, por eso, en la teoría o en el papel se veía algo chévere porque era algo diferente, pero en la práctica no fue así. E Claro, incluso trajo problemas con ya la economía dentro del juego. Yo te lo exactamente, voy a poner de esta manera. Lo que hablamos en el primer episodio, en el segundo episodio del dinero, de cómo se hacía dinero en el WoW. Y una de las formas básicas de hacer dinero era el hacer herbalismo, o hacer mining, o sacar cuero de los animales. El Garrison lo que introducía era, podías hacer todas esas cosas dentro del Garrison. Tenías una mina donde ibas a hacer mining y además tenías un personaje que lo mandabas a hacer mining. O sea, mientras tú no jugabas, el personaje traía recursos. Ujú, Podías pescar, podías recoger matas, podías hacer todo. Y eso trajo un desbalance en la economía que realmente todo el mundo podía conseguir los recursos básicos y todo el precio de todas las cosas bajaron bastante. Y entonces eso fue como dice Ernesto, en teoría era algo muy bueno que podía haber traído muchas cosas buenas y al final fue a destruir la economía de un juego. por otro lado, a mí el tema, esa epicidad que estaba esperando, capaz mis expectativas estaban muy altas, pero el hecho de que vinieran todos estos personajes de la horda, estos orcos que existían en esa época, yo tenía en mi mente que las cosas iban a ser un poco más épicas y al final no. Me acuerdo que había un orco que matabas en un dungeon, una cosa así, cuando yo esperaba que estos tipos estuvieran en raids importantes. O sea, yo creo que el manejo, desde mi punto de vista, el manejo que hicieron con los personajes y con toda la temática que era muy buena, era muy interesante, no fue la mejor y era como más de lo mismo, ¿no? No vino a innovar. Y a mí eso finalmente me terminó, y al cabo de un par de meses yo salí y me dejé de jugar Warlord of Draenor y no volví más a WoW hasta después, más adelante, cuando vino la siguiente expansión, ¿no? Tuvimos como una especie de pausa, porque por lo mismo, desilusionó un poco. O sea, era eso. Al final el contenido como que no era tan llamativo como uno pensaba. Y terminabas haciendo, por ejemplo, ya, tú que no usaste lo del Garrison, al final el juego se volvió a, tienes que hacer cosas en el Garrison para poder continuar, porque no lo puedes hacer de Sí, otro lado. Entonces se volvió, que en ese momento era su apogeo, se Claro, volvió la granja de Facebook, literalmente, solo que en World of exacto, Warcraft. y se convirtió en algo que tú detestas, como en los juegos del celular. Tienes que Sí, entrar cada 2 horas al juego para poder hacer claro, algo porque no tenías más recursos. Se volvió en eso exacto, claro, mismo. claro, exacto. exactamente, exactamente. Y fue terrible. Pero bueno, después hubo un renacimiento, a mi modo de verlo. Anuncian la siguiente expansión, que era la expansión de Legion o Legión. Ujú. Yo recuerdo haber visto el anuncio, la verdad no me llamaba mucho la atención. Y creo que, y ahí ustedes me dirán, creo que ustedes sí empezaron como a jugarla
Además de que, y me empezaron a comentar que la expansión era buena, que habían cambiado muchas cosas. Incluso creo que una de las cosas que cambiaron radicalmente era que este tema del Garrison desapareció. Traía una Y clase nueva también. traía una clase nueva que eran los Demon Hunter, que era la clase de Ilian. Y una de las cosas que a mí también trajo esta expansión era como que cada clase ahora tenía como que su guarida, ¿no? O sea, tenías como Ajá. una zona donde iban a estar los rogues y entonces todos los rogues, toda esa zona estaba ambientada en temas de asesinar, de asesinos, de ladrones y todo ese tipo de cosas. Tenías una guarida de chamanes, tenías un guild de warriors, tenías un guild de cada una de las Ujú. clases que tú tuvieras. Y desde el primer minuto, algo que me parecía muy épico y bien de pinga, era que te establecían unos questlines, unas misiones, para que fueras a obtener unas armas épicas, que ni Ujú. siquiera, perdón, ni siquiera eran épicas, eran legendarias, Ujú. que era la máxima categoría posible de un equipamiento en World of Warcraft. Y que eran Y, específicas de cada clase. y que eran específicas de cada subclase de las clases. Ajá. Porque si tú querías ser un chamán, como tú mencionabas, elemental, tenías un arma legendaria de los elemental que tenía todo un contenido de lore y de contexto de lo que era, de la historia del juego. Incluso me acuerdo que una de las armas que tenías como en Hazement, no sé si era en Hazement, ahí me corriges tú, era Doomhammer, el El martillo de arma, Thrall. esa es el arma legendaria de los enhancements. Yo la tengo, o sea, de Claro, hecho. entonces pensar en que tenías Doomhammer, que era el arma de Thrall, o sea, era como que mierda, qué recho, qué épico. Ese quest para obtener Doomhammer es bien de pinga, Es porque muy llega, arrecho. para solo un resumen muy cortico, llega un momento en que tú estás peleando con unos elementos y tal, y vaina, y estás con Troll al lado, y Troll en eso agarra, los elementos agarran a un tipo, y Troll que viene y dice, no, déjame liberarlo, y el bicho trata de obtener Doomhammer, y Doomhammer no va hacia él. Y entonces él te dice a ti que eres un chamán como él, y viene que no, pero úsalo tú. Y cuando agarras de un hammer tú, primero sale un cinemática ahí todo arrechísimo, como que ¡oh! Y después entonces vienes, destruyes la vaina que estás obteniendo al tipo con los elementos, y el carajo después te dice, no, yo te la voy a dejar porque hice algo que los elementos ya no están conmigo y lo que hizo fue realmente matar a Garrosh usando los elementos. Y entonces los elementos como que en cierta forma dicen, no, tú ya no eres digno, por decirlo así. Y de Mm, ahí es que él dice, usa ahorita tú el arma porque esto representa mucho para mí. Él era el arma de casi que el chieftain o el jefe de los Frostwolf que había antes de él, que era Durotar. ujú, Oye, y luego tienes tú el arma, este tipo de armas le puedes hacer upgrades o las podías mejorar, les podías cambiar cosas dependiendo de lo que tú quisieras. Y hasta el arma tenía un árbol de talentos que te daban ciertas cosas y habían cambiado también claro, los talentos en la expansión. Oye, claro, todo esto fue como que en cierta forma fue lo contrario a Warlords of Draenor, que de ahí veníamos como que sí, esta expansión va a ser rechísima y cuando llegamos fue como que medio desilusionante. Aquí fue todo lo contrario, fue como que, claro. bueno, vamos a jugar Legion. Y al final Vamos a ver qué terminó, tal. sí, al final Claro, terminó siendo una tremenda expansión. claro. Venía otra vez el ataque de la Burning Legion, de todos estos demonios que vienen de otra galaxia a invadir el mundo. Y por eso es que sale Illidan, ¿no? Y se Sí. enfrenta contra todo eso, porque Illidan es alguien antidemonio, el tipo quiere destruir todos los demonios, una cosa así. Este, y era demasiado épico. O sea, era muy, muy bueno. Y ahí sí le invertí yo, recuerdo más tiempo, ¿no? Ustedes creo que jugaron un poco más, pero yo sí ahí le invertí tiempo y jugué algunos raids y estaba bastante hypeado y la verdad que como que revivió esa nostalgia, esas ganas de jugar y de descubrir el juego que yo había dejado en Burning Crusade y que no había vivido más hasta ese momento. Ujú, ujú. Bueno, en mi caso, oye, Legion ha sido la expansión que más he jugado y que más contenido he hecho. O sea, contenido del endgame, de raids y de todo eso. Para mí ha sido, de verdad, ha sido la mejor por eso, porque he visto Ujú. prácticamente todo. O
sea, oye, la experiencia fue bien de pinga. O sea, y el PvP también. Yo de esa expansión me la disfruté muchísimo, muchísimo. Esta es la expansión donde más raids, de hecho completé toda la línea de los raids y más dungeon hice que en su momento jugando WoW. Ujú, Fue muy buena expansión. Y en esta expansión estás jugando con mi Hunter, no con mi Warrior, eso sí, debo de exacto. decirlo. Abandonaste al Warrior. Sí, porque en el game en el que estábamos no necesitaban otro tanque, pero sí necesitaban DPS. Exacto. Ah, ya. Y fue como que me reencontré con el Hunter y aquí hicimos de todo. Y también así era entretenido, porque por ejemplo podíamos compartir loot con Ernesto. Le Ujú. daba el loot del resto de lo que caía, no me servía. Entonces, de verdad esta expansión fue muy buena. Esta fue la expansión donde más tiempo le invirtieron entonces ustedes. Podría decirte que sí. Sí, pero también tenía otra cosa, que era que en parte es lo que hemos reflejado antes, que oye, en la primera expansión como que tenías o necesitabas darle una dedicación mucho más fuerte a lo que estabas haciendo en el juego, porque Ujú, no habían estas diferentes dificultades. Digamos, yo lo veo de esta manera. En Vanilla o en los primeros, los escalones para pasar de cierto nivel a otro nivel en cuanto al gear que tú tienes son mucho más grandes porque, mira, completaste el rey, marico, y ya tienes, si bien no es el ítem perfecto, oye, brincaste de un nivel a otro muy fuerte, pero también para llegar a ese nivel te cuesta. Aquí ujú. como que hay varios escaloncitos intermedios de que, bueno, lo hice normal. Entonces, bueno, mejoré un poquito el gear que tengo. Ahorita lo hice en mítico, tal cosa. Entonces mejoré un poquito más el gear que tengo. Y como que los escalones son un poquito más cortos. Yo la verdad, después de Legion no volví más nunca a World of Warcraft. Este, temas, temas personales, temas de que el juego ya me había dado todo lo que yo quería que me diera. El contenido a partir de cierto momento en Legion llegó un punto en que yo me di cuenta de que, bueno, sí, es divertido, es todo bien chévere, pero el core del tema, el núcleo de lo que es el juego, sigue siendo igual. O sea, sigue siendo tanque, DPS, healer, enfrentarte contra un boss, tantas personas. O sea, al final es lo mismo. Todas las demás expansiones que siguieron, después de Legion, Battle for Azeroth, después vino Shadowlands, hasta llegar a la expansión en la que estamos hoy día, que es Dragonflight. Yo no he jugado ninguna. Este, sé que han venido cambios, han implementado nuevas clases, nuevas razas. Yo también, la última expansión fue Legion. E incluso, ahorita viéndolo como retrospectiva, creo que desde Legion ha sido el tiempo en que más he dejado el juego, por decirlo de alguna forma. O sea, que he tenido la pausa más larga. Juan creo que sí jugó un poco o algo de alguna de estas expansiones. Pero ahorita que estamos conversando del, del Class Hall, me recordé que realmente no había jugado ninguna de las otras expansiones hasta Dragonfly, porque cuando compré Dragonfly y volví, mi Warrior estaba en su Class Hall, estaba en donde aparecía con Odín y todo esto. Entonces ahora realmente me doy cuenta de que no, jugué Battle for Azeroth y no jugué Shadowlands. De ellas dos, de Battle for Azeroth, no sabría decirte, no Nada. podría decirte nada bueno ni nada malo, pero por Shadowlands sí te puedo decir que es como, en la opinión de todo el mundo, la peor de las expansiones, tengo entendido. Mm. Yo Wow. de Battle for Azeroth, yo he visto cosas de unos troles y es lo que me gustaría jugar. De Lo resto, nada. agradable que los vi ahorita que volví a empezar a jugar, es que no se acuerda de un personaje que se llama Crovi, que es la que Sí. controlaba el tiempo, una maga. A ella la agregaron en las ciudades principales y de hecho tú puedes ir a conversar con ella y ella te va a mandar a cada una de las expansiones, bien sea que hayas hecho o no hayas hecho, y puedes hacer los quests en las respectivas expansiones. Pero puedes ir y haces Legion, el que no hizo Legion, puedes ir a hacer Cataclismo, puedes ir a hacer Wrath of the Lich King, cualquiera de las expansiones las puedes ir a volver a jugar, los quests de las expansiones, y subes en esos lugares. Oye, y yo creo que, o sea, todos con toda esta historia que hemos narrado desde el primer capítulo que hemos grabado de este podcast asociado a World of Warcraft, hemos visto un poco la evolución que hemos tenido cada uno de nosotros tres
en lo que fue el juego, momentos donde coincidimos en expansiones, jugamos juntos, momentos donde tal vez no jugamos todos juntos, ninguno de nosotros tres, sino que cada quien como que jugó un pedazo de una expansión y otro le dedicó más tiempo a uno y otro le dedicó más tiempo a la otra. Pero en el fondo como que a los tres en algún momento ya el juego dejó de parecernos tan atractivo. Para nosotros hay un decaimiento del juego, creo. Y para mí uno de los temas que me fueron desilusionando un poco del juego fue además de temas personales de la vida de la fatiga que ya tenía el juego, era una de las cosas que no me gustaron es esta accesibilidad por una parte porque algo de lo que para mí me mantenía jugando y me invitaba a seguir esforzándome y a invertirle tiempo y todo esto, era este contenido final este objetivo que tenía que experimentar. No sé, y volvamos a un ejemplo. Por ejemplo, la primera versión de World of Warcraft Manila, estaba Nax Ramas, ¿ya? Ese fue el último rey. Y para llegar a Nax Ramas tenías que pasar por una serie de contenido y tenías que tener una cantidad de inversión de tiempo y de esfuerzo. Y más allá de que conscientemente tú pudieses llegar a pensar, oye, nunca voy a vivirlo, siempre estaba esa ilusión de que podías hacerlo, de que lo podías alcanzar. Entonces había como un norte al cual aspirar y hasta que no cumplieras ese objetivo, tenías que seguir esforzándote, tenías que seguir dándole, ¿no? Ese crecimiento de a poco que se fue dando, para mí fue fantástico, ¿no? Además del compañerismo y de los amigos y de que todos estábamos en la misma onda en el mismo momento. Entonces, cuando ya el juego empieza a ser un poco más accesible, para mí, ese norte o ese objetivo final al cual teníamos que aspirar, no estaba tan lejano, o sea, se completaba mucho más rápido. Entonces, por ahí fue un poco los motivos por el cual yo también dejé de jugarlo desde el punto de vista del juego como tal, enfocándonos netamente en el juego, porque obviamente en la vida personal hubieron cambios que también tampoco te daban esa flexibilidad para invertirle al juego y además que empezaron a salir otras cosas, otros juegos, otras cosas que te llamaban más la atención. Este, pero para mí fue eso, ¿no? Y creo que también la gente que crece con World of Warcraft, este, le pasa eso, ¿no? Llega un momento en que el juego ya empieza como a fatigar, es más de lo mismo y es difícil también para los desarrolladores porque un juego de 20 años, chuta, si tú te sientas en una mesa a pensar qué tanto puedes innovar, ya llega un momento en que las opciones se te empiezan a acabar. O sea, no tienes tanto margen de maniobra, ¿no? Y es algo, a pesar de todo lo que he dicho, es algo admirable que Blizzard y World of Warcraft hayan hecho lo que han hecho y hasta el punto de que hoy día siguen siendo vigentes, ¿no? Claro, pero Entonces, en cuanto a lo de la dificultad, yo sí difiero mucho contigo. Yo no pienso que eso, capaz para ti fue un downside o un desmotivador, pero yo creo que es todo lo contrario, que más bien eso atraería a más gente. Y te lo pongo desde este punto de vista. Ajá. Poniendo otro caso concreto, ujú, el rey que tiene a Gul'dan como último jefe en Legion. Tú dices, no, pero es que si yo ya lo jugué en Looking for Ray, entonces ya me dejo desmotivado. Marico, no lo juegues en Looking for Ray, así de simple. Pero el que lo quiera hacer, que lo vea. No, es que yo lo quiero jugar mítico, que esa es como si fuese la, la dificultad normal, como si fuese en Vanilla, como lo que yo explicaba ujú, antes de los escalones. Bueno, marico, es lo claro, mítico, así mismo. claro, claro. Sí, pero hay un elemento que es la manera como yo lo razono, ¿no? El hecho Ajá, de que, a ver, anteriormente tú tenías 100 personas, ¿verdad? Ponte que sí. el juego solamente hay 100 personas. Y de esas 100 personas, todas, si quieren ir a vivir el contenido de Gul'dan, tienen que pasar por lo mismo. O sea, no tienen opciones Ujú. para jugarlo de una dificultad más baja o una dificultad más alta. Es una sola para todos. Ahora, esta nueva versión o esta nueva dinámica que tú planteas, vas a tener de esas 100 personas 50 personas, por ejemplo, que van a decir, oye, lo voy a jugar en Looking for Ray, porque a mí lo que me interesa es la historia, a mí no me interesa tener el mejor equipamiento, no me interesa nada, pero sí me llama mucho la historia, sí necesito vivirlo porque quiero entender qué es lo que está pasando.
Ujú. Entonces van y lo juegan en Lucky for Ray. Después de esas 50 personas que lo jugaron en Lucky for Ray, que lo que les interesa es la historia, tú te les acercas y les dices, oye, pero ahora vamos a tratar de hacerlo en Mítico Plus y vamos a tratar de invertirle tiempo al juego para llegar a ese punto, te van a decir, no, marico, yo no voy a invertirle 8 horas al juego para poder ver algo que ya vi, porque a mí lo que me interesa es la historia, a mí el tema del equipamiento no me importa. Entonces, la población de personas que anteriormente, en el escenario de Burning Crusade, lamentablemente se tenían que ver forzadas a invertirle el tiempo al juego y que probablemente muchas de ellas lo hicieron este, para poder ver el contenido, ahora se disminuye. Entonces como que tienes menos opciones de conseguir un grupo que esté dispuesto a hacer las cosas bajo la misma perspectiva que tú tienes. Ese, Mira, yo ahí te digo todo lo contrario. Yo difiero que alguien que solamente quiera ver la historia, haga eso. Marico, es todo lo contrario. La cantidad de gente que solo quiere ver la historia es una minoría. La gente juega a los reyes ni le importa quién coño están matando. Lo hacen es para obtener el gear y tener mejor cosas. Así sea un looking for group o en lo que sea, o ir subiendo los escaloncitos. Yo ok, difiero totalmente de que alguien solo esté jugando el juego por la historia. Si lo quisiera ver, ser por la historia, ver los videos de YouTube, literalmente. O sea, creo que es todo lo contrario, que no es así, que consigues más bien más gente que esté dispuesta a hacer los raids para conseguir gear. Más que o sea, gente que haga looking for raid por la historia. Yo lo voy a poner de esta manera, por ejemplo. Si lo que quieres es matar un boss, sí, puedes hacerlo en cualquiera de las dificultades y ya. Pero si tú quieres experimentar todas las cosas que Blizzard hace, te lo digo por ejemplo en la última expansión. Había uno de los bosses que era un dragón y tenía tres plataformas. Pero si tú hacías la más básica, el dragón solo peleaba en la primera. Si tú hacías la siguiente dificultad, él iba a la siguiente plataforma y así le iban agregando una plataforma extra dependiendo de la dificultad. Y en cada plataforma habían habilidades que tú no habías visto antes en esa pelea. Entonces como que no disfrutas realmente. El último, el mítico, es como que disfrutas lo que Blizzard quiere. Pero vamos al otro punto, por ejemplo. En la primera expansión de WoW, ¿cuánta gente habrá matado el último boss de esa expansión? No, Es un exactamente, número muy justamente. poquito, es nada, es nada. Yo por una vez lo eso. busqué y eran Es como nada. Pero el dos por entonces, ciento por eso, el 2-3% de toda la gente que te juega. Tú Claro, como creador de contenido del juego, ¿te emociona que solamente el 2% haya podido ver eso que tú hiciste? En cambio, si tú vas a una de las expansiones más adelante, donde muchas más personas accedían a los voces, podían matar más voces, seguramente ibas a un porcentaje mayor, digamos entre 50 y 70%, así sea en una dificultad más baja, en heroico, pero es como que tu trabajo rinde fruto por el hecho de que más gente lo va a disfrutar. A lo mejor claro, antes nadie lo veía y quedabas como que sí, bueno, ahí hay un raid, pero quién sabe qué hay en claro. ese raid. Yo entiendo la opinión de ambos, pero es que es algo muy difícil, o sea, Sí, o Humberto a lo mejor dice, si lo hago en Lucky for Rey, ¿por qué lo tengo que hacer en normal o en heroico o en el más difícil? Y, o sea, es que cada dificultad tiene algo distinto que hacer. sí. Sí, Claro. yo creo que sé qué es lo que quiere Humberto. Él quiere la exclusividad de decir, yo maté a Lady Bash y que solo poca gente la mató. Y entonces, ya decir Mira, eso, si lo pones más fácil, pero todo el mundo lo hace en Looking for Ray, sí, pero no todo el mundo Claro, la mató en Mítico Plus. A sí, eso voy. Es pero lo, tienes claro, tú, o sea, exactamente, claro. exactamente. Sí, sí, ese era un componente. O sea, tú sentías cierto tipo de orgullo o de reconocimiento de que hubieses logrado ese tipo de contenido, o sea, lo hubieses vencido. El que hayan agregado esas dificultades también ha hecho que la población de Joao disminuya. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, tú lanzas una expansión, sacas un raid, y apenas lo sacas, lo completas en normal, en heroico y el próximo rey sale seguramente dentro de 6 meses. ¿Qué hace la gente? Exacto, Cancela su exacto. suscripción Hasta que salga, y no juegas hasta que venga el próximo rey. Y eso claro, también ha hecho mucho que el juego baje su su cantidad de personas población, sí, jugando ahí te claro, lo y que se ha compro. vuelto muy repetitivo porque aparte de eso, ¿qué haces? Todos los días te conectas para hacer un Dungeon Mythical Plus. O sea, es como que se ha vuelto muy repetitivo y la separación entre la variación de contenido nuevo ha sido tan grande
seis Claro, meses es mucho tiempo que esperar por un rey nuevo. Y que claro. el rey nuevo después lo termines en 2, 3 días, 4 días o una semana. Es como que tú dices, bueno, nos vemos en 6 meses otra vez. Esto Entonces lo eso Sí. que... también le ha afectado mucho, mucho a Blizzard en ese aspecto. Y yo creo que no hay una receta mágica. Yo creo que por un lado vas a tener gente que son más de la opinión de Ernesto y por otro lado vas a tener gente que son más de la opinión mía, Ujú. obviamente con cada uno con sus variantes. Y hubo un video que incluso luego lo voy a compartir en el Instagram del podcast y en el Facebook y de todas las redes sociales que vi esta semana y que me recordó mucho el por qué dejamos de jugar. Y fíjate que va todo cronometrado con lo que hablamos, de que prácticamente todos dejamos de jugar al mismo tiempo. Y en parte fue eso, de que lo de pinga de la experiencia de jugar entre los amigos todos juntos. Y en el momento en Claro, que cada uno comienza por sus razones personales, se va y el otro se va y uno se queda solo en el mundo y comienza a ver gente, digamos, como se ve en la comiquita que me encantó, después a lo mí van a también. ver lo van a ver en las redes sociales. Oye, eso también es una parte de, digamos, del decaimiento de WoW para nosotros. Hay gente que empezó mucho más tarde que sigue jugando y le gusta y le encanta, pero para nosotros es eso. Es también que ya no juegas con tus amigos. Exacto. Eh, Bueno, creo que hemos hecho un repaso un poco de lo que fueron las expansiones y del cómo nosotros cada uno las vivimos, cuáles de ellas sí, en cuáles de ellas fuimos y jugamos, en cuáles no. Eh, Creo que también hablamos un poquito a tema personal, qué es lo que hizo que el juego dejara de ser tan atractivo para cada uno y por qué no somos como otras personas que han venido jugando el juego de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Yo creo que este es un juego que nunca va a morir. Creo que en muchas oportunidades se han dado escenarios donde la gente ha dicho, oye, esto es lo que va a matar a WoW. Creo que Juan por ahí mencionaba en el primer capítulo que vinieron muchos juegos a competir y realmente World of Warcraft nunca ha dejado de estar vigente. Y sí. por allá tal vez cuando estemos ya jubilados todos, sin nada que hacer, sin niños, sin trabajo, sin nada, probablemente ahí podemos volver y nos armemos un guild que se llame los amigos antiguos, The Old Boys. Una vaina así, una huevonada así vamos a hacer y Bueno, volvemos a jugar. ustedes ríense, pero ahí el papá de un amigo de nosotros Sí, juega World of Warcraft de desde hace verdad, unos de verdad, cuantos años. de Así que verdad. bueno, un gran saludo para el coñazo. El coñazo, exactamente. Bueno, Así se llama amigos. su personaje, justamente. Así es. Bueno, amigos, entonces estamos ya con este capítulo. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos en esta odisea de 3 capítulos hablando un poco de World of Warcraft. Este, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, estás invitado siempre. Siempre bienvenido. Fueron muy buenos episodios todos, la verdad. Creo que sí, creo que sí. Espero que todos hayan recordado y vivido las experiencias de lo que fue esa época. Y efectivamente Ernesto ahí va a compartir un videíto que no es nuestro, pero creo que resume en unos pocos minutos todo lo que fue esa odisea y esa época de juego de World of Warcraft y todo lo que significó para nosotros. Lo encapsula muy bien, o sea, de verdad es genial. Exactamente. Y bueno, cualquier comentario que tengan, cómo se llaman sus personajes, qué les gustó a ustedes de forma general del juego o qué les gusta actualmente, si están jugando, coméntenlo igual en cualquiera de las redes sociales o en los comentarios de YouTube o en Spotify, en donde estén escuchando esto. Déjenos sus comentarios de qué les gustó, qué no les gustó, qué raids les gustaban, qué les ha parecido, si WoW de hecho ha decaído o no, si comparten nuestra opinión o no. Todos son bienvenidos, cualquier comentario es bienvenido que puedan hacer. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Estamos. Bye bye. Luego, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, cuídense todos, un abrazo.